Buen día, me llamo Paula Alejandra Valente Rojas, curso actualmente el segundo grado de estomatología y este es mi video para la materia de neuroanatomía. El tema son los hemisferios cerebrales. Bien, los hemisferios cerebrales son las estructuras que constituyen las partes más grandes del encéfalo. No son simétricos y están separados por la cisura sagital y se constituyen por dos mitades. La mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por un cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción y orientación espacial. La conducta emocional, que es la facultad de expresar y captar emociones, también tiene la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, como es la intuición, el reconocimiento y el recuerdo de caras y voces, también de melodías. El cerebro piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho, estudian, piensan y recuerdan y aprenden en imágenes como se tratará de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienden a desarrollar mucho la imaginación. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Es la parte más compleja, está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras muy relacionadas a la capacidad lingüística, que es el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas son especializadas en el lenguaje y son exclusivas y únicas en el ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral del área del habla. Por consecuente, el daño de esta zona produce una afasia, es decir, que imposibilita al sujeto hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que esta es un área receptiva del habla. Si esta zona se daña, produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de razonamiento, abstracciones para resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Para hacer que los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos se domina el hemisferio derecho. En el interior de los hemisferios se encuentran cavidades denominadas ventrículos laterales. Los hemisferios cerebrales tienen una configuración externa e interna. La externa es la que se divide en 4 lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es el que se encarga de las funciones motoras, como el planear o socializar. En la cisura preventral, que es motor voluntaria. El área prefrontal siendo la encargada de la personalidad, del juicio, de la conducta. En el área de Broca es la que se encarga del habla. El lóbulo temporal se encarga de la audición y del área de Wernicke, que es esta la que se encarga de la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital es el que está encargado de la visión y el lóbulo parietal es el que tiene dos funciones principales, somatosensorial y la integración sensomotora. El lóbulo parietal puede ser considerado como el que integra la visual, la auditiva y la somatosensorial, también como ayuda a guiar el comportamiento. En la configuración interna se compone de sustancia gris, sustancia blanca y cavidades ventriculares. En la sustancia gris está conformada por corteza cerebral y núcleos basales. La sustancia blanca se conforma de 3 vías o fibras, que la primera son fibras comisurales que conectan y transmiten los impulsos nerviosos desde un hemisferio al otro. Cruzan la línea media formando una gruesa y una compacta estructura, que esto se le llama el cuerpo calloso. Fibras de asociación operan en las sincrovoluciones de un mismo hemisferio. Comunican neuronas de una parte de la corteza de un hemisferio con las otras del mismo hemisferio. Las fibras de proyección, que es la última vía, son las que transmiten los impulsos desde el cerebro hacia la médula espinal y parten de la corteza a centros inferiores y también esta es una lámina de sustancias blancas que separa los núcleos basales del tálamo. El último, que son las cavidades ventriculares, tiene ventrículos laterales, tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Las estructuras que conforman los hemisferios cerebrales son la corteza cerebral, los ganglios basales, el núcleo
amigdalino y el hipocampo. Los ganglios basales se conforman por los núcleos caudados, el putamen, el globo pálido, el accumbens septis y el tuberculo olfatorio. Los ganglios basales tienen una función de la ejecución automática del plan motor aprendido, que es para la preparación del movimiento, y también controla la información sensorial para el tronco motor, y también sirve para la recuperación de información episódica y semática, para la memoria explícita y labores implícitos. El cuerpo estriado es uno de los núcleos centrales de los hemisferios cerebrales. Está conformado por núcleos caudado y el núcleo lentiforme. Este núcleo se compone por el núcleo putamen y por el globo pálido. Las estructuras que forman a este núcleo estriado es el núcleo caudado y el putamen también, y es importante mencionar que estos dan origen al telencefálico. El núcleo estriado ventral se conforma del núcleo accumbens, el tuberculo olfatorio y el núcleo putamen y el núcleo caudado. El núcleo pálido paloestriado está formado por el núcleo glóbulo pálido. El núcleo lentiforme se conforma por un núcleo putamen y por un globo pálido. La vía directa de la aferencia neoestriada se inicia en la corteza. Las proyecciones corticoespinales llegan al neoestriado a través de la cápsula interna y externa, y por la vía del fascículo subcalloso la proyección corticoespinal comprende las aferentes estriales. La vía eferente neoestriatal se proyecta en la parte reticular de la sustancia negra. Los dos segmentos de glóbulo pálido y glóbulo ventral, la proyección directa es del neoestriado, el segmento interno del glóbulo pálido, y la parte indirecta del neoestriado, el segmento externo del glóbulo pálido. Y por la vía del núcleo subtalámico, el segmento interno de este último, y por la parte reticular de la sustancia negra. La vía directa incrementa la conducción motora y la vía indirecta disminuye la conductividad motora. El cerebro humano se divide bien en 47 áreas que son imaginarias. Esto ha permitido que se pueda hacer un mapa del cerebro. Estas 47 áreas se conocen como áreas de Brodmann. Aquí les voy a hablar sobre unas pocas áreas que se encargan de qué función. El área número 4 es la motora voluntaria. El área número 6 es la motora suplementaria de la 4, también conocida como premotora. El área número 8 se encarga de los movimientos oculares. El área 44 de la formación motora voluntaria y también de la voluntaria del lenguaje. Esta es opercular. La 45 también es funcional motora voluntaria y también motora del lenguaje y es triangular. Las áreas 9, 10, 11, 46 y 47 se encargan de áreas ya más únicas del ser humano, es decir, que se encargan de la personalidad y del juicio, entre otras cosas. Aquí tenemos un dibujo de la corteza cerebral desde donde podemos ver la región prefrontal, el surco precentral y los lóbulos en cuestión. Aquí vemos el lóbulo frontal, donde vemos la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. También vemos las circunvoluciones, los surcos y las fisuras. Aquí es como una anatomía más pues exacta, es la vista en clase que dijo el profe, se ven los 4 lóbulos y los hemisferios. Y aquí podemos ver cómo se dividen pues desde las funciones corticales y las áreas de Brodmann y cómo es el mapeo imaginario del cerebro en cuestión.